Acaba de cumplir prácticamente 2 años y medio desde que llegó Sí. al ayuntamiento. ¿Es como se imaginaba? No, la verdad es que no me lo había imaginado mucho. Es decir, que no lo había pensado mucho, pero tenía una idea. Yo creía que iba a ser más parecido a mi experiencia de gestión en la Administración de Justicia, ¿no? Ya sabéis que yo, además de ser magistrada, estuve de decana un tiempo, ¿no? Y al estar de decana era una época, fue una función muy de gestión, ¿no? Yo pensaba que iba a ser más en ese sentido, ¿no? Y no me di cuenta, no conté con lo que era la actividad política en general, ¿no? Que yo, no sé, quizá porque nunca había estado relacionada con la política como actividad pública y de partido y todo esto, pues eso no tenía ni idea. Yo pensaba de verdad que se podía conseguir el que pues los debates fueran debates sobre temas importantes, sobre temas de gestión, y yo partía de mi experiencia en las juntas de jueces, de magistrados, hablábamos de muchos temas importantes, ¿no? Y creía que eso iba a ser así en el ayuntamiento, pensaba que a la política le seguían interesando ese tipo de cosas, ¿no? Y eso fue una cosa con la que no había contado, que no tiene nada que ver, es decir, que... ¿Sabes? Esto, y luego yo pensaba que la administración en el ayuntamiento iba a estar más modernizada. Ahí también me llevé una sorpresa. Yo creía que los peores éramos la Administración de Justicia y comprobé que no, que también en la estructura administrativa era muy burocratizada y es muy tradicional y muy burocrática en el ayuntamiento. ¿Cuesta mucho hacer las cosas entonces? Sí, es muy lenta, muy paquidérmica la manera de funcionar, sí, cuesta mucho. Y luego, claro, en el marco de una manera de entender la política de partidos y todo esto, que lo hace un poquito más ingrato todo, ¿no? Usted, al poco de llegar al ayuntamiento, nos comentó en una entrevista que una de sus ilusiones o sus deseos era construir una serie de columnas que hicieran perdurable la gestión, que tuvieran que ver con, creo que recordar que decía, con la salud, con la educación infantil, con servicios sociales, etcétera, etcétera. ¿Cómo va esa construcción de aquellas columnas? Bueno, yo creo que va bastante bien. También es verdad que en aquel momento pues yo no sabía lo suficiente del ayuntamiento, es decir, yo me acuerdo que, no sé si os acordáis de ese dato, ni siquiera sé si lo tenéis registrados, que yo fui a ver a la anterior alcaldesa porque tenía mucha necesidad de tener como un resumen de todo lo que habían hecho, de los logros y los fracasos. Bueno, aquello no fue posible, ¿no? Pero yo no conocía muy bien todo lo que se había hecho en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, ahora pues yo creo que tengo la experiencia de que en el ayuntamiento, pues claro que sí, se habían hecho cosas que estaban bien y sobre ellas pues yo creo que hemos cambiado algunas en esas columnas y las hemos mejorado, y otras pues están todavía muy pendientes de que se sigan mejorando, ¿no? ¿Cuánto tiempo cree que es necesario para construir esas columnas? ¿Bastan 4 años? No, yo creo que normalmente, por lo que yo voy viendo, pues en 4 años se puede hacer lo que se puede hacer en 4 años, ¿no? Pero ahí tampoco entiendo que haya una medida, ¿no? Porque en 4 años se hace lo de 4 años, en otros 4 se hace lo de otros 4 años, ¿no? No creo que haya nada que indique que 4 años no vale para nada, no, vale para muchas cosas y se pueden sembrar muchas semillas, se pueden generar muchos proyectos que vayan a fructificar. En 4 años se pueden hacer muchísimas cosas, y yo la experiencia que tengo es que en 2 años y medio pues en el ayuntamiento hemos hecho muchas cosas nuevas, hemos cuestionado temas que había que cuestionar y hemos plantado semillas muy importantes para que las cosas pues vayan fructificando, ¿no? Pero es como un agricultor, ¿no? Pues en 4 años o en 2 o en 3 haces lo que procede, ¿no? Si sigues, pues, pero no creo que haya que plantear esa dicotomía de que 4 años no dé tiempo para nada. Sí que da tiempo para hacer cosas, por supuesto, muchísimo. Y después de más de 2 décadas de gobiernos del Partido Popular,
¿Es fácil trabajar con un funcionariado que venía trabajando más con la derecha? Yo creo que no tiene que ver que el funcionariado tuviera que trabajar con otra administración, ¿no? No es exactamente eso. Yo creo que quizá mi gran reproche es que no se ha producido una verdadera modernización de la gestión en el ayuntamiento, ¿no? Me ha parecido que no hay una administración realmente ágil, ¿no? Probablemente también mi desconocimiento me lleva a que yo no conozco mucho la Administración General del Estado. Yo conocía la Administración de Justicia y pensábamos que era enormemente burocrática y todo esto, ¿no? Y ahora veo que también lo es la del ayuntamiento, ¿no? Sí, si tenemos en cuenta todo esto, ¿no? de la agilidad de la administración, de proyectos que pueden ser unos de sembrar y otros de recoger. ¿Cree que sería oportuno, o sea, está pensando en la idea de continuar en el ayuntamiento para poder continuar esa tarea? No, vosotros sabéis que sobre eso es un tema en el que he dicho que no quería hablar, ¿no? Porque me parece que es muy negativo que alguien que está gestionando algo, todo el mundo esté pendiente de si va a continuar en la gestión o no. A mí lo que me importa ahora es la gestión, hacerla bien. Sobre lo demás, pues ya veremos. Gente de su entorno dice que hablará de si repite o no a principios de este nuevo año que comienza. ¿Es así? No, eso yo creo que cada uno en eso, respecto a los actos de los demás, dice lo que considera oportuno, ¿no? Pero no es mi criterio ese. Pero usted se siente muy deseada y se lo están pidiendo. Bueno, que hay muchas muestras de cariño en ese sí, sentido. yo los agradezco muchísimo. Sé que tengo, no sé, como mucho apoyo y mucho cariño por muchísimas personas y lo agradezco muchísimo, ¿no? Pero son dos cosas distintas, ¿no? Una es tomar una decisión de continuar o no y otra cosa es agradecer muchísimo el cariño también, ¿no? Es decir, que sobre la decisión, pues ya os digo que no quiero hablar ahora. He dicho que era una pregunta sobre la que desde hace muchas ruedas de prensa pues me he tomado la decisión de no contestarla. Muy bien, muy bien. Ahora sí le voy a hacer ya la última sobre esto. ¿Siente relativo peso, al margen de, por supuesto, de las muestras de cariño, la idea de pensar, es que a lo mejor, que suena un poco egocéntrico, muy político, es que a lo mejor si yo no me presento, puede que la candidatura no siga gobernando la ciudad? O sea, que hay un plus también de decir, fue posible gracias a Manuela, sin Manuela a lo mejor se pierde. Bueno, yo no creo que yo sea tan determinante, la verdad. La verdad es que somos un trabajo de equipo, ¿no? Yo tengo gente conmigo, hay concejales y concejales buenísimos y yo creo que es una labor de equipo, no me siento imprescindible. Bueno, Julio Rodríguez nos sabe que se perfila como el Sí. próximo secretario general de Podemos en Madrid. ¿Qué opinión tiene sobre él? Pues la verdad es que no le conozco mucho, le conocí el otro día y me pareció una persona muy inteligente y muy agradable. ¿Le llevaría de número 2 a las listas como es el deseo de Pablo Iglesias si decidiera repetir finalmente? Pues fíjate, es que hay tantos condicionales, es decir, que si no hablo de la primera condición, ¿para qué vamos a hablar de las subsiguientes, no? ¿Y le ve como su sucesor natural, como dicen algunos? Pues de nuevo te digo que si no hablo de la primera tampoco puedo hablar de la tercera subsiguiente, ¿no? Bueno. También ha hablado de dificultades en cuanto al partidismo o a la política de partido que hacen los grupos en el ayuntamiento. En este sentido, el PP ha pedido muchas reprobaciones, ha pedido ceses en el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo tiene este choque con Hacienda. ¿Cree que es casualidad? O sea, ¿cree que el Ministerio de Hacienda está siendo injusto con Madrid? Bueno, yo lo que creo es que Madrid hemos sido un ayuntamiento muy innovador y que hemos cuestionado una manera de interpretar la regla de gasto, ¿no? Y en esa medida pues, nos ha llevado a tener pues, unos criterios diferentes de administraciones, ¿no?
a lo mejor no era muy frecuente hasta ahora el que se explicitaran criterios diferentes de interpretar la norma, ¿no? En concreto la regla de gasto, ¿no? En esa medida, pues creo que se explica el por qué pues, hay dos procedimientos judiciales, uno instado por nosotros y otro instado por la Delegación de Gobierno, pero a instancias del Ministerio de Hacienda, respecto a cuál es la manera legal de observar la ley de estabilidad financiera, ¿no? Y cuál es la manera en la que está o no está reflejada en un texto legal la regla de gasto. Entonces entendemos que no hay un reflejo que permita entender que la manera de utilizar la norma que hace el Ministerio sea correcta. Entonces entendemos que no es correcta. Lo que pasa es que asumimos que hoy por hoy, mientras que los tribunales no le hagan cambiar de criterio al Ministerio de Hacienda, nosotros tenemos que observarla. Entonces, pues después de una serie de desencuentros, muchas veces muy coyunturales y muy provocados por lo que yo llamo una especie de teléfono escacharrado, nosotros le pedimos al Ministerio de Hacienda que se creara una mesa técnica para ir resolviendo algunas de estas cuestiones. Al final no se creó y yo creo que se ha producido una falta de sintonía en las actitudes de unos y otros, ¿no? Pero esto yo no le doy demasiada importancia, esto es gobernar. Gobernar significa el que pues cuando alguien tiene sobre sí la responsabilidad de un equipo de gobierno, se trata de lograr unos objetivos. En esos objetivos a veces se encuentra con visiones diferentes y se trata de buscar soluciones, de buscar acuerdos y de seguir adelante, y en eso estamos. Pero el ministro también ha responsabilizado a la interventora del ayuntamiento, dijo que ella era la máxima responsable más que los políticos porque ustedes podían interpretar la regla de gasto diferente, pero ella tenía que ajustarse a lo que dice la ley. ¿Qué opina de eso? Llegó a hablar hasta de responsabilidades y de que harían algo en contra de ella. Bueno, yo creo que no se pueden descontextualizar las expresiones del ministro de Hacienda en este aspecto que tú me dices, ¿no? Yo creo que lo realmente interesante es que ahora mismo hay un debate, yo diría entre toda la intervención, entre todos los interventores, en la FEM, es decir, la Organización de Ayuntamientos, sobre que está muy cuestionada la manera como interpreta la norma el Ministerio de Hacienda, ¿no? Hay en las cátedras de Derecho Financiero hay opiniones con mucho peso, ¿no? que cuestionan todo esto, ¿no? Entonces no estamos en un tema absolutamente de una norma reconocida y lineal, sino que hay un gran debate, pues como pasan tantas cosas, ¿no? A mí me parece además muy interesante el plantear cómo en esto, como en tantos otros aspectos, las leyes siempre son interpretables y tiene que ser el movimiento de la interpretación de las leyes nos hace avanzar muchas veces, mucho, por los caminos de la sociedad. Las leyes son demasiado rígidas, ¿no? Además, en este caso, ya digo, la regla de gasto no es nada más que ni siquiera es una instrucción, es casi como diríamos un protocolo, ¿no? Y entendemos que no está conforme con la ley de estabilidad financiera, ¿no? Y por eso te digo, pues yo creo que eso es una constatación de la intervención en general como grupo, ¿no? Pero aparte de diferencias en el criterio, otra de las cosas que pasó en este caso, en la última resolución, es que Hacienda cambió el criterio de cálculo, o sea, usó bases diferentes para calcular. ¿Cómo se valora esto? Bueno, allí hubo una interpretación diferente, ¿no? Porque nosotros entendíamos que no estaba justificado ese cambio y ellos entendían que sí estaba justificado y que estaba justificado por entender que en el presupuesto anterior no se había cumplido la regla de gasto y que nosotros deberíamos haber propuesto una modificación. Bueno, son reproches puros de algo que se está trabajando desde la discrepancia, porque no se ve claro, ¿no? Pero puede haber una intencionalidad política también por parte del Ministerio, de elegir Madrid por lo que representa Madrid, por lo que representa usted. Bueno, yo creo que más que una intencionalidad política es, como os decía antes, es una actitud de un equipo innovador,
que cuestiona la interpretación clásica de la regla de gasto. Quizá otros equipos también lo han cuestionado y ha tenido menos trascendencia, que eso también es importante, porque como vosotros sabéis, el órgano de tutela es diferente de unos ayuntamientos a otros. Entonces, a mí me consta que otros ayuntamientos con órganos de tutela diferente también lo han cuestionado y no han tenido la respuesta que nosotros hemos tenido, ¿no? Creemos, ¿no? De todas maneras, estos datos pues, suelen ser muy confidenciales, ¿no? Y nosotros lo que pretendemos en toda esta tramitación que estamos llevando a cabo de acciones judiciales es que se esclarezcan, ¿no? Y que tengamos todos los datos para poder analizarlos. Ahora los datos que tenemos son más referencias indirectas que no la constatación, puesto que no hay una página, por ejemplo, en el que figuren absolutamente todos los PEF de todos los ayuntamientos. No tenemos esa transparencia, ¿no? Y que yo creo que vendría bien, ¿no? Para poder evaluarlo, pero en líneas generales ya digo, no creo que sea una actitud claramente de partido político, sino más bien una evidencia de maneras diferentes de trabajar y de actuar en lo municipal. ¿Y cuál cree que ha sido la gestión de este asunto por parte de su concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato? Pues yo creo que ha sido la que hemos seguido todos, es decir, no ha sido una actitud de él, sino que ha sido una actitud de todos, ¿no? Independientemente del acierto más o menos concreto en un momento determinado, que haya podido haber pues manifestaciones o algún tipo de expresiones que hayan podido enrarecer más el debate, ¿no? Pero la línea general es una línea que aprobamos todo el ayuntamiento. Es que a veces parecía como que no se le veía a usted muy contenta con el concejal. No, yo lo que os digo es que ha sido una actitud de todos. Lo que sí os digo también es que ha habido veces en concreto que determinadas manifestaciones orales de unos y de otros concejales, pues yo sí he podido entender que no eran lo más adecuado para buscar el diálogo que considerábamos necesario para que en la interpretación nuestra de nuestra norma tuviera una buena acogida, ¿no? Pero son cuestiones formales y no de fondo. Todavía les queda 70 millones para cumplir con lo que les han pedido para este año, que es un recorte total de 365 millones del presupuesto de 2017. Quedan 25 días de año para terminar. ¿Cree que podrán cumplir? Sí, nosotros hemos hecho una retención provisional, creo que de 72 millones el viernes pasado o algo así, y tenemos que hacer todavía algunos ajustes porque ha sido una retención provisional, pero yo creo que sí, que vamos a llegar, claro que sí. Y de cara a los presupuestos del año que viene, que según la previsión que presentaron ustedes de presupuesto, según el Ministerio, tienen que hacer recortes de 245 millones de euros, teniendo en cuenta que entre el 60 y el 70% del presupuesto está comprometido al pago de nóminas y gastos corrientes, ¿en qué se recortará? ¿En servicios sociales o en infraestructuras? Porque al final es donde se puede hacer política. Iremos viendo, pero hay un tema muy importante y es que vosotros sabéis que todos los excedentes van a inversiones financieramente sostenibles. Sí, pero ¿no? Hacienda no les deja utilizarlo según su criterio este año por tener un plan económico aprobado. Claro, pero la diferencia es si el año que viene nosotros estamos... las inversiones financieramente sostenibles no nos las ha impedido. Yo creo que eso ha sido una consecuencia de una, digamos, interpretación correcta de la no disposición de créditos que hicimos, que se convirtieron en IFS, ¿no? Y eso es lo que está cuestionando y lo que tiene que ver con la decisión del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Eso es otro tema, pero no nos impiden hacer las IFS, entre otras cosas porque eso sí que está clarísimo en la ley, ¿no? Y es posible que a lo mejor podamos hacer menos inversiones que tengan gasto en sí mismo de personal y hagamos más IFS. No sé, la verdad es que este año ya hemos orientado mucho hacia las IFS que están empezadas, tenemos 2 años, yo creo que van a continuar, ¿no? Es decir, que yo creo que, como tú bien decías, pues estamos hablando de una diferencia que es pequeña en un presupuesto tan importante como es el del Ayuntamiento de Madrid, de en torno a unos 200 y pico millones, ¿no? Pues yo creo que sí, y al final, naturalmente, que tendremos superávit, porque es que los ingresos del ayuntamiento son muy superiores a esos y el ingreso siempre se puede destinar a FS. Hay proyectos sí que son bandera del ayuntamiento, como la Gran Vía, la Plaza de España. ¿Se podrán terminar?
Yo creo que sí, no sé si alguno puede quedar más retrasado, pero yo creo que sí, porque si nos estamos moviendo en los datos de lo que estamos hablando, pues imaginaros que es una pequeñez. Quiero decir que un ajuste de ese tipo no es muy grande, ¿no? Y aunque luego pueda ser más grande por porque haya cantidades a lo mejor que puedan pasar de este presupuesto al presupuesto siguiente, yo creo que podremos seguir haciendo muchas cosas. Imaginaros que es muy grande el presupuesto del ayuntamiento. Si algo hay que retrasarlo, pues se retrasará, pero no parece que los inversiones más importantes pues tengan que ser precisamente postergadas, ¿no? Porque vuelvo a decir, hay mucho de esas obras que puede ser IFS también. ¿Ha tenido alguna respuesta por parte del Ministerio de Hacienda sobre los millones que ya están reteniendo? Sí, tuvimos, ya sabéis, el Ministerio dijo el propio ministro dijo que se alegraba mucho, ¿no? Y estamos en vías en fin, estamos hablando. Otro proyecto que también era importante en su mandato, que era reconfigurar la Operación Chamartín. Aún así, bueno, dentro del grupo municipal hay unos concejales que lo ven mejor, otros que lo ven peor, esto lo sabemos todos. ¿Cree que se podrá desbloquear realmente? Sí, yo creo que está ya desbloqueado. Ya está desbloqueado, es decir, que simplemente pues habrá que aprobar la preparación para que pueda llegar, para que sea un plan especial, ¿no? Pero sí, está desbloqueado, se ha llegado a un acuerdo. ¿Y cómo toma las críticas de parte de su equipo de gobierno, teniendo en cuenta de que es una bandera suya y del propio concejal de urbanismo? Bueno, pues con mucha, ¿cómo os diría yo?, con mucha prudencia, ¿no? Es decir, yo creo que en un gobierno uno puede discrepar, por supuesto, pero lo que no puede ir es contra los proyectos generales del gobierno, ¿no? Y eso lo tienen que saber los compañeros, claro que sí. Creo que había habido actitudes imprudentes de algunos compañeros que han equivocado el que uno pueda tener en última instancia una especie como de reserva de conciencia sobre un determinado proyecto, y otro que lo que desde luego no se puede hacer es como concejal del grupo trabajar en contra de los proyectos del gobierno, ¿no? Del gobierno municipal, eso está claro que no, mientras que se debata sí, pero una vez que las cosas se aprueban, aquello hay que cumplirlo, claro que sí. Entonces no está muy contenta con esas críticas en este caso y en otros. No, te lo he dicho que hay que tomarlo con prudencia porque lo entendéis todos, es decir, si hay un acuerdo del gobierno para realizar cualquier actividad, uno comprende que puede haber algunos concejales que aquello les desagrade, ¿no? Porque no siempre se puede acertar en todo, pero yo creo que todos entendéis que esos concejales lo que no pueden trabajar es en contra del criterio del gobierno. Ha habido, esto es una reflexión más general, ¿está habiendo algún tipo de dificultad o no sé cómo calificarlo, en el hecho de que existía un programa electoral que era muy prolijo, además, muchas páginas, muy detallado, y luego una vez que llegas al gobierno te das cuenta o sea, te tienes que mover entre llamarlo incumplimiento o entre llamarlo es que hay cosas que no se pueden hacer. O sea, eso es algo que se está viviendo, ¿no? Que puede pasar. Hombre, desde la Operación Chamartín, los contratos integrales, no sé, mira, hay una serie de cosas que día, en el papel parecía que... Claro, pero mira, yo desde el primer día, desde el primer día, yo cuando estaba en la campaña electoral, no sé si lo recordáis, yo siempre dije que no creía en los programas como tales, los programas como una sucesión de actividades que se hacen desde fuera, sin contar la realidad, sin contar el tiempo, la hora, el momento. No, lo que hay que hacer son planteamientos estratégicos, y los planteamientos estratégicos luego te llevan a que según qué circunstancias pues tienes que tomar una u otra decisión. Está claro, además yo creo que eso es muy apasionante, ¿no? El profundizar sobre qué deben ser los programas electorales, cómo en los programas electorales se tiene que plantear cómo reconocer los derechos adquiridos, cómo reconocer las expectativas de derechos, ¿no? A mí me parece que es muy apasionante, y en esa medida nuestra experiencia pues es extraordinariamente importante desde mi propia percepción para profundizar en lo que debe ser la buena política, ¿no?
Es decir, a veces los programas son más bien como una enumeración de deseos, no tanto unas estructuras de funcionamiento concretos para llegar a conseguir los objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, yo soy mucho más partidaria de hacer eso, los contenidos estratégicos, pero después, ¿cómo puedes llevar a cabo el contenido estratégico? Pues en cada momento lo podrás llevar a cabo de una manera o de otra, ¿no? Y yo creo que esa idea que se hizo, que era pues muy interesante y llena de buenísima voluntad, ¿no? De decir, ¿qué se nos ocurre que se puede hacer en el ayuntamiento? Y tropecientas mil alternativas. No, lo que sí es súper importante es plantear que somos un ayuntamiento, que para nosotros lo fundamental es eliminar la desigualdad entre unos y otras zonas de Madrid, es decir, los verdaderos objetivos estratégicos. Fijaros que un tema tan importante como el de la limpieza, ¿no? No había ni una página, ni una línea en el programa de Ahora Madrid sobre la limpieza. Es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que, ya sabéis que yo me incorporé ya cuando el programa estaba prácticamente hecho, ¿no? Pero me consta que era un planteamiento muchísimo más digamos, de deseos que de medidas concretas de gobierno que solamente se pueden tomar cuando se conoce bien la realidad que tienes, ¿no? Entonces yo lo repasé, pero ¿cómo es posible que no dijerais, que no se dijera nada sobre la limpieza? No había una línea, cuando es uno de los problemas más importantes de una ciudad, ¿no? Entonces no hace suyo ese programa electoral porque ya estaba hecho cuando usted llegó. No, no es que no lo haga mío, lo que digo es que era el programa de Ahora Madrid y naturalmente como tal, pero ese programa no tenía las condiciones necesarias para gobernar. Era un programa que, bueno, yo diría que casi todos los programas, a mí me llama muchísimo la atención los programas de los partidos y deberemos reflexionar sobre eso. Los programas de los partidos son más bien intenciones que no proyecciones concretas, porque las proyecciones concretas pues hay que hacerlas con memorias económicas, con análisis de costes, con, no sé, nadie se pone a hacer lo otro, sí, otros son líneas tácticas, estratégicas muy interesantes, pero ¿cómo vamos a pensar en una sociedad de cualquier tipo que de pronto decida, pues yo voy a comprar 500 pisos en no sé dónde? Dirán, ¿con qué dinero? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A qué lo va a destinar? ¿A quién se...? No sé, son cuestiones mucho más concretas y nos tenemos que ir acostumbrando a que gobernar no es simplemente enumerar deseos. Claro, gobernar también en un ayuntamiento en el que los equipos solo se pueden formar con los equipos, digo, de concejales, de área, de delegados, solo pueden ser electos. ¿Cree que también habría que revisar esa fórmula de cómo fue la candidatura, es un debate, el modelo de las primarias, mira, los integrantes? La verdad es que es un debate muy interesante, no tanto el plantear si se debe volver a ese otro sistema. Sabes que en general en casi todos los demás ayuntamientos no hay ese obstáculo, se viene un poco de la ley de capitalidad de Madrid, ¿no? Pero es interesante cuando se analiza lo que ha sido la política municipal. Desde el principio de la democracia hasta nuestros días se ve que era una reivindicación, en principio, de los ayuntamientos democráticos el que se exigiera que fueran concejales los responsables de las áreas, ¿no? Yo no tengo postura ahí, lo que sí creo es que cuando se hacen las candidaturas sí que se debe tener, cada candidato debe llevar a cabo el área preparada, ¿sabes? El área diseñada, ¿no? Y entonces yo diría, y sabéis que es mi manera de ver las cosas, que los ciudadanos no pueden elegir a un candidato municipal exclusivamente por su ideología política, sino también por sus habilidades para poder llevar a cabo debidamente el trabajo de gestión que tiene que hacer un político municipal. El político municipal tiene que gestionar el tráfico, tiene que gestionar la limpieza, tiene que gestionar la seguridad, tiene que gestionar las áreas de educación y eso indica que no solamente es importante lo que tú pienses, por ejemplo, si pensamos pues, en objetivos claros, que sí eran objetivos claros, por ejemplo, la remunicipalización y todo esto, pues eso es importante, pero fundamentalmente, mucho más importante es cómo se va a hacer eso, qué capacidad de gestión se tiene, ¿no? A mí me parece que un buen gestor tiene que tener una gran dosis de empatía,
tiene que tener una gran capacidad de negociación, tiene que tener una gran capacidad de comunicación y da un poco igual, pues quiero decir, no es indiferente, pero no es trascendente el que tenga una postura política claramente delimitada, sino que si no tiene esas habilidades no va a poder hacer bien su trabajo de gestión municipal. Vale, cambiando ahora de tema, están declarando los policías municipales que vertieron mensajes xenófobos en un chat de un sindicato de policías. Son agentes que además tratan frecuentemente con la inmigración. ¿Cree que existe un problema en la policía municipal? No, yo no creo que sea un problema porque parece que estas actitudes que sí son preocupantes, bueno, más que preocupantes, son inadmisibles, son minoritarias, pero con que existan ya es inadmisible. Es decir, nosotros todos los servidores públicos, yo he sido además servidora pública en mi carrera profesional, todos los servidores públicos tenemos que respetar los valores constitucionales y naturalmente en el marco de los valores constitucionales está el respeto absoluto a todos los derechos humanos y eso es inaceptable, ¿no? Es decir, pero no creo que sea general, parece que es anecdótico o muy localizado, pero sea lo que sea es inaceptable, claro. ¿Cómo vivió ver comentarios de ese tipo sobre su persona y sobre otros compañeros? Bueno, pues te disgusta mucho porque sobre todo te sientes avergonzada, ¿no? De que en tu ciudad, una ciudad como Madrid, que yo creo que tiene que ser como un emblema de una ciudad progresista, acogedora, internacional, se puedan escuchar esas expresiones que son muy miserables. Ya para terminar, porque Jesús nos dice que lógicamente tienes una agenda implacable. Vamos bien, vamos bien. Bueno, estamos ya hoy, empieza la pegada de carteles en Cataluña y también está habiendo decisiones judiciales acerca del ex vicepresidente Junqueras, los Jordis, etc. Usted, que además de ser alcaldesa, es jueza. ¿Cómo ves este asunto, que se mezcle de esta manera lo político, lo judicial? ¿Le parece justo o injusto? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Yo en líneas generales ya sabéis que pienso que los problemas políticos se resuelven haciendo política, ¿no? El que en un momento determinado actitudes de determinadas personas merezcan un reproche penal no quiere decir que el político asuma su obligación de llevar a cabo esa tarea de escucha, de propuesta, de negociación, que es la esencia de la política, y se ampare en decisiones judiciales. No, las decisiones judiciales corresponderán o no si alguien pasa la línea de la legalidad y entra en el marco del derecho penal. Si alguien entra en el marco del derecho penal, los tribunales harán lo que sean, pero nunca se puede pensar que la política puede basarse en decisiones de los tribunales. Son dos ámbitos radicalmente distintos y tienen que estar distintos, ¿no? Es verdad que hay veces que decisiones de los tribunales pueden dificultar más el trabajo político, en un sentido o en otro, pero, como os decía antes, eso es gobernar. Tú tienes que gobernar sabiendo que hay muchas cosas que no dependen de ti, dependen de los demás, y entonces hay que asumir que hay resoluciones de los tribunales que pueden hacerte más difícil gobernar. Yo creo que por ahí os doy unos elementos importantes para entendernos, ¿no? Sí, pero lo que es evidente es que hay un problema de encaje, ¿no?, de Cataluña dentro de España. ¿Usted qué posición defiende? Si tuviera que participar en cómo resolver el problema. Yo en eso siempre he sido muy prudente porque creo que como alcaldesa de Madrid yo no debo ofrecer alternativas de política general. Creo que sería además por mi parte pues una extralimitación, no sé, yo creo que yo soy modestamente simplemente la alcaldesa de Madrid y debo hablar nada más que de las cuestiones que tienen que ver con Madrid, ¿no? Eso no quita que ante la trascendencia que tiene un tema que está de carácter general, pues yo ya he dicho en varias ocasiones que creo que es imprescindible el que se busque de alguna manera el que todos los catalanes queden conformes con el marco de vinculación territorial que pueda establecerse en relación con España, ¿no?
yo creo que eso ya casi no es político, es casi de sentido común. No hay manera de obligar a unas personas a que estén incómodas en ningún sitio, ¿no? Es decir, yo creo que eso lo vemos a lo largo de la vida, ¿no? Hay cosas que por mucho que uno desee que no fueran así, si son así hay que afrontarlas. Eso es lo bonito de la política. La política, pues en este caso concreto, creo que tiene que dedicarse a buscar una alternativa en la que todas las personas que están viviendo en Cataluña se encuentren satisfechas, se encuentren a gusto. Y entonces, pues para eso hay que negociar, para eso hay que hablar, para eso hay que seducir, para eso hay que elogiar, para eso hay que criticar, y para eso, pues seguramente, pues hay que reformar la Constitución para buscarle una adecuación más adecuada a las exigencias que se tienen ahora de lo que fue la estructura del 78. Todos los países reforman sus constituciones, es normal, las leyes están al servicio de los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando hay cambios, pues debe haber los cambios, ¿no? Me parece que lo que no se puede vivir es una sociedad en la que haya unos sectores muy importantes a disgusto con el marco territorial. Eso no puede ser una situación digamos, aceptable transitoriamente, pero a largo plazo no. Es decir, yo creo que lo estupendo es que tú aceptes tu marco territorial, que todos lo aceptemos, que nos sintamos encantados todos de estar pues en esta piel de toro que se llama España, o el Estado español, o como la queramos llamar, ¿no? Pero que estemos, y yo creo que es posible, porque muchas veces además, y esa es también mi opinión, los desajustes o la disconformidad que ha podido justificar un movimiento independentista no tiene tanto que ver con el tema en sí mismo de una estructura de vinculación diferente, sino con una manera en concreto de ejercer el poder central, ¿no? Que eso yo creo que también es interesante, ¿no? Que se valore hasta qué punto son muchas veces las actitudes las que hacen a las personas que estén incómodas con las instituciones, las actitudes que toman las instituciones, no tanto las instituciones en sí mismas. ¿Y esas actitudes tienen que ver también con la gran masculinización que hay dentro de la política y en las instituciones? Algo sí, algo sí. Yo creo que es el discurso político a mí me resulta muy penoso, es decir, que normalmente es muy simple, es enormemente descalificador, ¿no? Y no está pensado para ponerse en el papel del otro, para buscar alternativas. A mí en concreto ayer me decepcionó mucho el diálogo que pude ver, que normalmente me gusta muchísimo el programa de Salvados, y ayer me decepcionó, me dio pena, ¿no?, que dos mujeres estuvieran teniendo un comportamiento tan tradicional, tan de siempre, cada una repitiendo sus presupuestos, sus consignas, sus críticas, no sé, me decepcionó. He hablado antes de cómo la justicia puede condicionar la política. Ahora usted tiene a dos concejales que tienen un caso abierto en los tribunales. ¿Les cesará si se les imputa finalmente como le pide la oposición? Porque usted sostiene que todavía no están imputados. Bueno, no es que lo sostenga yo, es que ahora que os tengo aquí aprovecho para deciros que, por Dios, que los medios de comunicación, que seáis exactos, que lo dijo clarísimo la ley del 2015, es decir, que cuando una persona es citada para declarar respecto a un delito, en principio, no es un imputado, que el imputado es cuando se dirige la causa, que lo dice la ley, por Dios, que es que yo ya me canso de repetirlo, ¿no? Y da igual, se sigue diciendo, ¿no? Bueno, pues no sé, si eso se produjera, pues veríamos qué es lo que habría que hacer, ¿no? Es decir, pero lo verdaderamente importante es que en este momento llevamos, pues yo diría que casi 8 meses diciendo que estas personas, estos concejales están imputados, y es absolutamente falso, no están imputados. Es decir, por Dios, seamos precisos, empleemos los términos como debe ser, pensemos que detrás de nuestras palabras están las conductas de las personas, están las valoraciones sobre sus actuaciones, ¿no? Seamos un poquito más responsables. El que sí que está imputado y ya procesado es el Partido Popular por el tema del disco duro que destrozaron, ¿no? En ese caso, que ya no es ni siquiera una imputación, sino va a haber un juicio oral, ¿qué cree que debería hacer el Partido Popular en este sentido? Y luego también, ¿cómo han conseguido tener el monopolio de la justicia, de la ley, ahora con todo esto de Cataluña o con el tema de Hacienda, de Montoro diciendo que la ley,
teniendo estos procesos judiciales abiertos? Bueno, yo creo que ellos no tienen el monopolio de la ley, afortunadamente la ley está ahí y la ley tiene sus medios y sus exigencias para que se haga cumplir, y no lo tienen, ¿no? Otra cosa es que en el marco de los discursos políticos pues se utilice siempre esa imprecisión y ese, digamos, esa falta de contenido en el discurso, que se dedique a repetir unas y otros presupuestos, ¿no? A partir de ahí yo creo que son los tribunales los que tienen que señalar las pautas del comportamiento y pensar siempre que es difícil que los propios ciudadanos que están afectados por partidos políticos tomen ellos mismos las decisiones, y para eso el tribunal se encarga de recordarlas. ¿Pero qué cree que debería hacer el Partido Popular, que está procesado en una causa? Bueno, yo creo en ese sentido que como partido político, pues yo creo que debería en cierta medida, y yo creo que eso es muy importante, el plantear que aunque sea un partido y que por tanto tiene esa condición muy particular, diferente a las personas físicas, sino que estamos en personas jurídicas, son las personas físicas que lo componen las que tienen la responsabilidad, y como os decía antes, creo que ahí para mí lo importante es señalar el deber de lo que deban hacer los tribunales. Después, los ciudadanos afectados normalmente siempre les suele costar el cumplir las decisiones judiciales hasta que no son claras y rotundas, y yo creo que ese es el camino. Bueno, no sé si sabe que hubo una petición de firmas para que usted fuera la candidata a la presidencia de España, con esta falta tan fuerte de liderazgos y sobre todo de gente independiente como usted, que no se afilia. ¿Se vería como presidenta? Que va, esto es como lo del principio de Peter, oye, nada, yo soy alcaldesa y punto, no tengo por qué pensar en hacer ninguna otra cosa, no. Hombre, la gente es muy simpática y cariñosa, pero vamos, que esto es nada, que lo mío es ser alcaldesa y punto.